Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. Homo homini lupus, o el hombre es el lobo del hombre, es quizá una de las frases más emblemáticas del filósofo inglés Thomas Hobbes, extraída de su obra El Leviatán, en la que sostenía, entre otras cosas, que los seres humanos somos, por naturaleza, agresivos, egoístas y violentos, y que por ello necesitamos de un estado regulador que a través de sus leyes moderase tales conductas nefastas para poder convivir en sociedad. Y es que en verdad, a lo largo de la historia, la especie humana ha demostrado tener una increíble tendencia a hacer el mal, no solo a otros seres vivos, sino a su propia especie. Sin importar los motivos que han llevado a los humanos a lastimar a sus congéneres, pues muchas veces han tratado de justificar tales conductas, tal parece que a la hora de hacer daño, nuestra especie tiene una infinita capacidad de invención y de creatividad, desarrollando toda clase de métodos y artefactos para lastimar a otros humanos de la forma más dolorosa posible, muchas veces siéndole placentero dicho sufrimiento no solo al ejecutor, sino al público que, fingiendo horror, presencia tales actos. La historia ha dado testimonio de estos aparatos y métodos de tortura, unas veces a través de los vestigios de dichos aparatos, otras por medio de los documentos escritos. Y quizás, precisamente gracias a la historiografía, una de las máquinas de tortura del mundo antiguo más conocidas es un toro de bronce que fue regalado a Falaris, un tirano o gobernador absoluto de la polis de Acragante, en la actual isla de Sicilia, durante la primera mitad del siglo VI antes de la era común. Pese a que Falaris no fue, según la mayoría de fuentes, el inventor de este aparato, y ni siquiera fue él quien lo mandó crear, el supuesto carácter déspota y cruel de este gobernante, sumado a su devoción hacia el culto al toro sagrado, ligaron el nombre del tirano al de la terrorífica máquina de ejecución, siendo conocida por la historiografía como el toro de Falaris. Quizás muchos de ustedes ya hayan oído hablar alguna vez acerca de esta escultura entre comillas, pero en este video, y como es propio del canal, en vez de yo hacerles un resumen y explicación al respecto, mejor vamos a conocer directamente qué nos dicen las fuentes antiguas sobre este bovino metálico. Por ello he escogido algunos relatos que refieren al toro de Falaris, contándonos la historia de dicho aparato. De entre estos relatos, el más completo y conocido es el del historiador de origen griego Diodoro de Sicilia, aunque él escribió casi 500 años después de la existencia de Falaris. No obstante, eso no quita que la terrorífica leyenda que sobre Falaris y su toro de bronce se había formado ya era bastante conocida en el mundo antiguo, y en este video vamos a saber de ella a través de varios historiadores de la antigüedad. Así que yo los dejo por ahora, pero recuerden que si el video les gusta, no olviden compartir, suscribirse si no lo han hecho, y ya si se sienten muy generosos, también pueden dejarme un pulgar arriba, que eso ayuda a que esta biblioteca se mantenga abierta y en funcionamiento. Yo me despido de momento, pero recuerden que tenemos una cita en el siguiente video para viajar al pasado, una vez más, a través de sus documentos. Disfruten el contenido. Pero al que en un toro de bronce a los hombres torraba, al demente cruel, a Falaris, o dios afama doquiera le apresa. Ni las liras que bajo los techos resuenan lo acogen, como amable compañía con los cantos de los jóvenes. Falaris había fabricado en Agrigento un toro de bronce, echaba en él a los reos y luego encendía fuego debajo. Era el castigo infligido a sus súbditos. Cuando el bronce se ponía al rojo vivo, el hombre que había dentro moría abrasado y quemado por todas partes. Luego que el dolor irresistible le hacía gritar, los que lo oían percibían como un mugido que resonaba. Ello se debía a la fundición de aquella bestia. Durante la dominación cartaginesa, el toro fue trasladado de Agrigento a Cartago. Se conserva la portezuela que tenía a media espalda, por la cual arrojaban a los condenados. No hay explicación posible de que un toro así fuera fundido en Cartago. Con todo, Timio combate la opinión común y pretende convertir en mentiras las afirmaciones de poetas y escritores. Dice que un toro como este jamás fue transportado de Agrigento a Cartago, y que en Agrigento no hubo jamás un ingenio así. En este punto es sumamente prolijo. En esta época, el siciliano Falaris, convertido en tirano, saqueaba a los habitantes de Agrigento. Este, de espíritu cruel y de inventos aún más crueles, actuando siempre de forma indigna contra inocentes, tuvo una ocasión en que encontró a alguien al que pudo castigar con justicia, aunque él fuese de natural injusto. Efectivamente, un tal Périlo, artesano del bronce, simulando amistad con el tirano, y de un regalo digno de la crueldad de Falaris, e hizo un toro de bronce al que ingeniosamente puso una puerta en el costado, que habría de servir de entrada para encerrar a los condenados.
Lo hizo de tal forma que cuando el condenado encerrado en el toro se abrazaba con el fuego que se encendía debajo de él, la cóncava amplitud del bronce aumentaba el grito de su voz atormentada y emitía, a causa de los fúnebres golpes que el reo daba, un ruido a modo de eco que a los oídos de los impíos espectadores parecía más el mugido de un animal que el gemido de un hombre. Pero Falaris, que aceptó la obra, mas sentía asco de su autor, encontró una buena ocasión para alimentar su carácter vengativo y cruel. Efectivamente, castigó al propio autor del artificio con su propia invención. El escultor Perilao construyó un toro de bronce para el tirano Falaris, para que éste castigara a su propio pueblo. Pero él fue el primero en experimentar un tan terrible castigo, porque, por lo general, quienes traman alguna vileza contra otros suelen acabar siendo víctimas de sus propios designios. El citado Falaris hizo quemar en el toro de bronce a Perilao, el famoso broncista ático. Este, en efecto, una vez que hubo realizado en bronce el ingenioso artefacto del toro, instaló unas pequeñas flautas en las ventanillas de la nariz del animal, abrió una puerta en el costado del toro y lo llevó como regalo a Falaris. Falaris acogió al hombre que acudía con regalos y ordenó que aquel ingenioso artefacto fuera consagrado a los dioses. Luego, tras abrir el costado, aquel artífice explicó el perverso engaño de esta forma inhumana. Si quieres, Falaris, castigar a algún hombre, enciérralo dentro de este toro y coloca un fuego debajo. Con los gemidos del hombre, parecerá que el toro muge, y tú experimentarás placer oyéndolo a través de las cañas de las fosas nasales. Tan pronto como Falaris supo aquello, sintió aversión por el autor del artefacto y dijo: «Ea pues, Perilao, sé tú el primero en hacer una demostración del ingenio y haz una imitación de quienes tocarán la flauta, y así me darás una clara prueba de tu destreza». Y luego que Perilao se introdujo en el toro para efectuar una imitación, según creía, del sonido de las flautas, Falaris mandó cerrar el toro y amontonar fuego debajo, y para que al morir no profanara la obra de bronce, lo hizo salir, medio muerto, y lo precipitó desde lo alto de un peñasco. Entonces les fueron devueltos a los termitanos los objetos que habían sido sustraídos de Himera en otro tiempo, a los que me refiero con anterioridad. Otros objetos a los gelenses, otros a los agrigentinos, que incluían también aquel famoso toro que, se dice, tuvo el más cruel de todos los tiranos, Falaris, al que solía arrojar a hombres vivos y encender una hoguera debajo para martirizarlos. Se cuenta que Escipión, cuando les devolvía este toro a los agrigentinos, les dijo que era justo que meditasen qué era lo más ventajoso para ellos, si servir a los suyos o someterse al pueblo romano, puesto que tenían el monumento de la crueldad patria y el de nuestra moderación conjuntamente.